Acerca de un tema y vamos a empezar hoy la serie que se titula La Santidad de Dios. Y vamos a estar un poquito reflexionando acerca de la importancia de la santidad. Muy bien, no, paso, gracias. De la importancia de la santidad. Y dentro de la importancia de la santidad quiero que desarrollemos, no creo, por los 30 minutos que nos quedan, que podamos terminar toda la lección de hoy. Pero vamos a empezar a desarrollar ese tema que es sumamente importante y lo que buscamos son, primeramente, hermanos, fíjense bien, ¿qué pretendo o qué pretendemos con este primer tema? Primero, queremos explorar de forma sencilla, aunque ustedes ya vieron acerca de los atributos de Dios y dentro del atributo está su santidad. Vamos a recordar y refrescar algunos conceptos importantes acerca de este tema, pero quiero que entendamos al finalizar esa primera lección es cómo este tema de la santidad realmente. Entonces te decía, la importancia de que nosotros entendamos que cuando el Señor está gozoso, realmente ahí radica la fortaleza mía. Eso lo podés ver en Nehemías. Nehemías dice en su libro, en el capítulo 6, dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Y cómo se gozaba el Señor? Cuando el pueblo entero estaba en atención plena a la exégesis o al aprendizaje o a la enseñanza de la palabra de Dios. Y no solamente ponían atención de manera mental o de manera física, no, ponían en práctica lo que estaban aprendiendo. Y cuando yo soy un lector o un oyente de la palabra de Dios y pongo en obediencia lo que la palabra de Dios me enseña, el Señor se va a gozar. Y si el Señor se goza, querido hermano y hermana, ahí radica la fortaleza del cristiano. ¿Ok? De eso se trata. Se trata de que aprendamos, pero que podamos poner en práctica o aplicarlo a nuestra vida cada uno de estos principios. Entonces analizate, estuvieron con Osman viendo varios meses acerca de los atributos de Dios. ¿Cuánto de la enseñanza o cuánto del aprendizaje de conocer más a Dios en el término de sus atributos, eso impactó o afectó tu vida? O sencillamente seguiste viviendo de la misma manera como lo seguías haciendo. Si hay algo que debemos de procurar, mis hermanos, es a responder de forma correcta en relación al conocimiento que tenemos de Dios. Y de eso se trata. Y en relación a esto, recordemos este principio. ¿Lo leen todos, mis hermanos? Al unísono, solo me traigo un ratito el cafecito, tráigalo rapidito, pero quiero que todos lo leamos juntos. Salmos 99:9. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo nombre, porque Jehová nuestro Dios es santo. ¿Cuál es la verdad acá que está revelando el escritor? Dios es santo y el escritor dice que se postraba ante su santo nombre. Eso lo dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento indica lo mismo. La primera parte de Primera de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo. Y después nos dice, sed santos como tu Dios es santo. Entonces esto, mis hermanos, es lo que quiero que entendamos y quiero que analicemos rápidamente una definición sencilla para que exploremos en relación a este concepto. Mira lo que dice, alguna explicación, una definición que podemos tomar. La santidad de Dios, mis hermanos, se refiere a la pureza moral absoluta de Dios y la distancia que hay entre nosotros, entre nuestra moral y la pieza moral absoluta de Dios. ¿Entendés? La santidad y la pureza de Dios no se compara con lo
totalmente podrido que está el ser humano. Nosotros ahora podemos entrar ante su presencia no por lo bueno que nosotros hayamos sido o intentemos ser. Nosotros hoy tenemos entrada ante el trono de su gracia porque Cristo nos lavó con su sangre. Y Cristo purificó para sí mismo a un pueblo que sea celoso de buenas obras. El que me purifica a mí para entrar a la presencia de Dios es Cristo, pero no es algo que yo haya ganado. Y esa es la distancia que hay entre ese Dios santo y nosotros, hombres pecadores. Por eso había una gran barrera que se llamaba pecado, que limitaba el acceso a ese ser hediondo y putrefacto delante de la presencia de Dios. No se puede mezclar lo limpio con lo sucio, porque cuando yo mezclo algo limpio con algo sucio, ¿qué pasa? Lo que está limpio se contamina, lo que está limpio se ensucia. Y Dios no puede perder su pureza absoluta. Por eso necesita que nosotros seamos totalmente limpios para entrar en su presencia. Entendiendo esa definición, miremos algunos teólogos a lo largo de la historia que nos han dado algunos pensamientos interesantes. Ahí si queréis después buscar quiénes fueron los personajes, pero fueron hombres piadosos que enseñaron lo siguiente. Mirad lo que dice Tomás. La santidad de Dios y su naturaleza no son dos cosas, sino una. ¿Ok? O sea, no es que por aquí está la santidad de Dios y por aquí está la naturaleza de Dios, no. Ambas cosas son una sola. Dice que la santidad de Dios es su naturaleza y la naturaleza de Dios es su santidad. En los ángeles y en los santos, la santidad es solo una cualidad que podemos desarrollar. Pero en Dios es su esencia. ¿Entendés lo que dice Tomás? O sea, ese atributo de la santidad de Dios es una cualidad que nosotros empezamos a desarrollar, pero no gracias a mí. Porque todo cuanto nosotros hacemos no es bueno. No hay ni siquiera uno que se pueda parar en esta sala y diga que es perfecto o es santo. Todos a una nos hemos desviado. Todos a una hemos pensado mal. Todos a una hemos pecado. Y por cuanto es que pecamos, es que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero ninguno de nosotros puede llegar a alcanzar esa santidad que Dios tiene. En cambio, Dios, en esencia pura, es santo. Miremos otro escritor, Tozer, ¿qué dice? Oye bien, no podemos captar el verdadero significado de la santidad divina pensando en alguien o algo muy puro. ¿Qué te está diciendo? Mira, si vos estás pensando en una persona o en algo que sea totalmente puro y eso lo querés comparar con la pureza total de Dios, es imposible. Y dice, y luego, elevando el concepto hasta el punto más alto de nuestra capacidad, la santidad de Dios no es simplemente lo mejor que conocemos. O sea, no es lo mejor que vos conocés en cuanto a pureza. Es infinitamente superior a eso, dice José. No conocemos nada como la santidad divina. Es algo aparte, único, inaccesible, incomprensible e inalcanzable. Pero hace un alto ahí. Solo el Espíritu Santo puede impartir el conocimiento de lo santo al espíritu humano. Si hay alguien que sí me puede ayudar a empezar a comprender la santidad de Dios, solamente es el Espíritu de Dios. Porque es algo que no lo has visto, porque ninguno de nosotros, a no ser que alguien se pare aquí, sí, el día de ayer el Señor me llamó a su presencia, pero si te llamó a su presencia no deberías estar acá, deberías estar allá con Él, ¿verdad? Pero
ninguno de los que estamos aquí hemos estado delante de la presencia de Dios. Y no podemos ni siquiera tener un concepto relevante de cuál es la pureza absoluta. Otro pensador, otro teólogo, Stephen, dijo, el poder, mira qué bonito esto, el poder es la mano o el brazo de Dios. ¿Ok? El atributo ¿cómo se llama? Del Todopoderoso de Dios implica o se asemeja al brazo. La omnisciencia es su ojo. La misericordia son sus entrañas. Pero la eternidad de su duración, pero la santidad, hermanos, dice entonces, es su belleza. Y sigue diciendo él, se pone un énfasis mayor en esta perfección de Dios. Dios es más a menudo llamado santo. Si vos empezás a analizar en tu Biblia y empezás a repasar, ¿qué se nombra más? ¿Cómo se nombra más a Dios? ¿Como el Todopoderoso o como el Santo? Como el Todopoderoso, como el Santo o como aquella persona que tiene todo el conocimiento. El Santo versus su misericordia. ¿Qué es lo que más se menciona en la Biblia en cuanto a los atributos de Dios? Y te vas a dar cuenta que es su santidad. Y es más definido por esta parte de su dignidad que por cualquier otra parte. Y una nota más de Stephen. Es el epíteto que más se adhiere a su nombre. Nunca encontrarás la expresión su poderoso nombre. No la vas a encontrar. No vas a encontrar una expresión su sabio nombre. Pero sí vas a encontrar cuando la Biblia habla del santo nombre de Dios. Es el mayor título de honor que se le da dentro de la palabra de Dios. El santo nombre de Dios. Es ahí la relevancia. ¿Por qué entender y por qué procurar empezar a comprender la santidad de Dios y cómo eso debe de afectar a mi vida? ¿Ok? Por lo tanto, la santidad es la característica de la naturaleza de Dios que está en el centro mismo de su ser, y solo cuando nos encontramos con Dios en su santidad se nos hace posible vernos a nosotros mismos como verdaderamente somos. Es cuando yo realmente entiendo quién soy y empiezo a dimensionar quién es Dios. Entiendo qué tan insignificante soy y qué tanto necesito de Dios. Amén. Entendiendo esto, mis hermanos, vamos a desarrollar en esta clase 5 versículos del capítulo 6 de Isaías. Si lo te ves en tu Biblia lo puedes ver, si no lo proyectamos ahí. Ok, vamos a leerlo de manera antifonal, si les parece. Empiezo yo y continúan ustedes. Isaías 6, ¿por qué no puse aquí está? Isaías 6 del 1 al 5. Empiezo yo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, todos juntos, entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey,
Jehová de los ejércitos. Amén. Mira, la visión de Dios presentada en Isaías deja al individuo con una situación, una sensación de asombro ante ese cuadro que estaba viendo majestuoso. Bien, y para el cristiano es imposible que nosotros quedemos de forma indiferente cuando también somos confrontados con la santidad de Dios. Y eso es lo que yo quiero que entendamos la importancia de Dios, que cuando nosotros alcanzamos contemplar y empezar a entender cuál es la importancia de su santidad, definitivamente eso tiene que sí o sí impactar mi vida. Nos estamos entendiendo, ¿verdad? Estamos claros a dónde queremos llegar. Bien, entendiendo eso, miremos el primer punto. La santidad se revela en el trono del Rey soberano. Hagamos unas observaciones del versículo 1. Pero ¿qué dice el 1? En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ok, quiero que entendamos por qué tiene que el escritor hacernos referencia a ese periodo exacto cuando muere el rey Usías. Todo lo que está en la Biblia tiene una intencionalidad divina espectacular. No está puesto ahí solo por estar puesto ahí. Entonces, cuando leas la Biblia, sé curioso por qué el Espíritu Santo guió al escritor a poner ciertas cosas. Posiblemente sea una referencia del escrito para yo inducirme en qué momento se dio el escrito, y me interesa para poder entender el contexto del texto. Muy bien, y cuando yo veo, entiendo que cuando el rey Usías muere, si me voy a los registros, posiblemente fue en el año 740 antes de Cristo. ¿Y de qué muere el rey Usías? El rey Usías muere de lepra, mis hermanos. Un rey que fue bastante bueno, pero que al final de sus días actuó de forma soberbia, insensata, por lo cual Dios lo hirió gravemente. Nosotros podemos ver esta escena en Segunda de Crónicas, capítulo 26. Si lees toda Segunda de Crónicas, te vas a dar cuenta, te lo trato de resumir acá. El rey Usías fue considerado un rey bueno. De hecho, su legado, su reinado, duró bastante tiempo y fue bien próspero. Pero ¿por qué fue próspero? ¿Alguien que quiera leer el versículo 5, hermanos? ¿Por qué Dios prospera a Usías? De acuerdo a lo que estás leyendo ahí, ¿por qué crees que Dios prosperó a Usías? Exacto, ahí está. Persistió en buscar a Dios. Cuando él empieza su reinado, se enfocó en ser obediente a Dios, en ser una persona que su rey, aunque él era rey, fuese el Dios mismo y ser guiado por sus principios. Y ese era el anhelo de su corazón. Y de hecho estructuró grandes cantidades de cosas en medio del pueblo. Muchos de sus líderes fueron guiados a ser humillados delante de Dios y a servir a Dios como debe de ser servido. Pero después que Dios lo bendijo grandemente, cuando Dios lo prosperó a tal punto que todo el mundo le tenía gran temor, porque empezó a conquistar una gran cantidad de ciudades, empezó a construir también ciudades para los hebreos, para los judíos en este sentido, derrotando a muchos de sus enemigos. Muchos de ese tiempo le tenían gran respeto y honor a Usías por lo que estaba consiguiendo.
y era altamente rico, había prosperado grandemente la nación. Pero ¿qué pasó? El mismo capítulo 26 lo describe. Otro que me lea esos versículos que ve en pantalla. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su vida, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y he aquí la lepra estaba en su frente, porque Jehová lo había herido. Mira quién hirió a Usías. ¿Quién fue? Jehová lo hirió. ¿Quién fue el que lo prosperó, mis hermanos? Jehová lo prosperó. Y hay que entender por qué está haciendo esto Dios. Mira, lo que estaba haciendo únicamente era quemar incienso en el altar del incienso. Vos me dirás, pero a la madre, este Dios se pasa, es muy estricto. ¿Y por qué algo tan sencillo de agarrar una velita y quemar incienso va a ser alguien merecedor de lepra? ¿Por qué piensan, hermanos? Bien, eso le correspondía a los sacerdotes. ¿Por qué no se me permitió a mí hacerlo? Yo no soy sacerdote, yo era el rey Usías. ¿Por qué se va a enojar tanto Dios? Porque yo sea el que lo encienda y no el sumo sacerdote. Los sacerdotes se preparaban, ¿qué más? Exacto, se purificaban, eran consagrados para eso. Los mismos sacerdotes no les dicen, eso no te toca hacerlo a vos, les dicen. Si ustedes leen en Isaías 26, lo advierten a Usías. Oye, Usías, no, eso no te toca a vos, cálmate. Ah, no, pero él soberbio, enaltecido, porque era el rey Usías, era una persona altamente reconocida y había sido ampliamente prosperado, esa bendición terminó siendo de maldición para su vida. Y Dios se enoja siempre que uno se rebela contra Dios. ¿Y de qué manera se rebeló contra Dios? Cuando Él decide hacer las cosas a la manera de Él y no a la manera de Dios. ¿Estás entendiendo? Dios había dicho, la forma de hacer o quemar este incienso era de esta y esta manera. Esa es la forma con la cual Dios se agradaba y Dios se gozaba. ¿Qué dijimos al principio? ¿En qué momento Dios se goza, mis hermanos? Cuando obedecemos y creemos en su palabra. Ahí se goza Dios. Y si yo hago lo contrario, ni creo en su palabra y desobedezco su palabra, en vez de gozo, ¿qué voy a tener? En vez de gozo del Señor, ¿qué va a haber? Sufrimiento. Pero pensemos en Dios. Dios se goza cuando creo en su palabra y obedezco. Pero si no creo y desobedezco, ¿cómo se va a poner Dios? Se va a entristecer, pero se va a irar por el pecado. Y la Biblia enseña eso, que Dios está airado con el pecador todos los días de su vida. Las cosas se van a hacer a la manera de Dios y no a la forma como vos pensás que se tienen que hacer. ¿Estamos de acuerdo con esto, verdad? Usías, ¿qué hizo? Lo quería hacer a su manera, porque se enalteció, se rebeló contra Jehová. ¿Y qué procuró esto? Por un lado, cuando buscó a Dios, fue bendecido, pero cuando se rebeló contra Dios, fue maldecido. Es un principio que hasta el momento es válido, mis hermanos. Pobre el que caiga en las manos del Dios vivo. Ustedes piensan que la disciplina de Dios es bien ligera. Y vivimos como que Él no nos va a disciplinar nunca porque tenés en tu cabecita que Dios es amor, que Dios es bueno y no te puede hacer nada malo. No, Dios es amor, ya lo viste vos en los atributos, Dios es también bueno, pero también Dios es justo. Y Dios también por amor te va a disciplinar. Eso le pasó al pobre Usías. A partir de ahí, Dios lo hirió con lepra por cuanto su corazón
Se llenó de altivez, se llenó de orgullo y se puso rebelde contra Dios. Yo te animo en esta mañana a que tu corazón sea como el andar inicial de Usías, que sea un corazón temeroso, que sea un corazón humillado delante de Dios, que sea un corazón que entienda quién es Dios y quién sos vos, y que separados de Él, nada podemos hacer. Amén. Eso es relevante entenderlo en esta visión de Isaías. Es altamente relevante, mis hermanos. Porque cuando el rey muere, Isaías empieza a contemplar la hermosura de Dios, pero el rey muere de lepra por su maldad. Y esa muerte, por causa de la maldad de Usías, se contrasta con la visión que Isaías tiene de ese rey santo y soberano sentado en el trono. ¿Viste qué bonito el contraste, verdad? Por eso hay que ser un poco curioso por qué hacen la referencia del rey Usías. El rey Usías muere en su maldad, pero aunque el reino falle, aunque el reino de este mundo empiece a decaer o empiece a ser incierto, hay un reino que se sostiene, se fortalece y permanece para siempre. El reino de Dios no va a cambiar, va a seguir estando ahí, y eso es lo que vio Usías. Mientras el pueblo estaba en incertidumbre nacional, mientras el pueblo estaba con un trono vacío, la gloria de Dios trasciende ante esa crisis humana. A Isaías se le encomendó una misión difícil cuando él empieza a escribir. Él tenía que decirle a las personas que se creían bendecidas por Dios que Él las iba a destruir debido a su desobediencia. Y ese es el contexto en el cual estoy viendo cómo Dios se revela a Isaías. Y cuando él hace el contraste, bueno, dice, vi yo al Señor. La palabra Señor ahí es Adonai. Esa palabra significa el supremo soberano. Es el título más alto que utiliza el Antiguo Testamento para Dios. Y es el mismo título que se le dio a Cristo cuando se habla de Él como Señor, el Adonai. Él está viendo al Adonai sentado en el trono. No vio a Usías ya había muerto. La visión es no ver a Usías sentado en el trono, no ver a David sentado en el trono. Es ver al Adonai sentado en el trono. Ahora, la palabra trono representa la autoridad. Siempre la sabiduría de Dios se representa por su trono en el cielo. Y se centra en ese rey que está gobernando sentado en el trono. Es interesante entender que en muchas civilizaciones, cuando el rey se llegaba a sentar en el trono, era la máxima autoridad habida en ese momento. Y todo lo que él dijera es ley. Entonces, es una figura de autoridad eterna la que está viendo Isaías en esta visión. Y habla no solamente del trono, dice, lo vi sentado en el trono. Un trono alto, un trono sublime, pero le llama la atención, sus faldas llenaban el templo. En otras traducciones vas a poder encontrar su manto llenaba el templo. Pero está hablando de la vestimenta del Señor. Sus faldas o mantos llenaban el templo, indica un nivel de estatus. En la antigüedad, la vestimenta era una medida de estatus. Entre más grandes eran los vestidos, era una persona mucho más importante. Si empezás a buscar de hemeroteca, cuando coronaron a la reina de Inglaterra, cuando ella entra, y hay algunos videos y algunas fotos, cuando ella entra en el, ¿cómo se llama? En el templo donde la iban a coronar,
la cola que llevaba, pero era larguísima, larguísima, larguísima. Porque era ¿cómo se llama? Un símbolo de estatus, de realeza, de grandeza. No las quiero venir a ver a las mujeres en una cola el próximo domingo larguísima, ¿verdad? Síganse vistiendo normal. Solo estamos hablando de cómo era la antigüedad. Ahora es diferente, ¿verdad? Ahora para llamar la atención no son colas largas, sino es que es menos ropa para empezar a llamar la atención. Cómo se cambian los sentidos y los tiempos, ¿verdad? Hoy en día, mis hermanos, es algo parecido, sí. El tipo de ropa que vos te pones comunica lamentablemente también tu nivel de importancia. Así como te ven, te tratan. ¿Sí o no? Así como te ven, te tratan. Yo he contado esta historia hace varias veces que me pasó algo interesante. Eso fue hace unos 20 años. Había una actividad en el Palacio Nacional que era una premiación de empresas y había una fila de carros. Veníamos en una fila de carros, ese evento tenía que vestirme de saco de corbata. El carro que iba adelante era un carro sencillo, la persona que iba con una vestimenta más sencilla. La cosa es que el policía que estaba ahí viene y le da, no lo deja entrar a ese que está ahí, lo manda a parquearse larguísimo. A la madre, dije yo, voy a tener que caminar, dije yo. Cuando llego yo, el policía solo me vea, no pase, dice, y pasé directo. Y al ratito venía el otro pobrecito caminando acá, todo sudado por el calor que estaba haciendo. Mira lo que hace la vestimenta. No, parece mentira, pero hoy en día es parecido. Así como te ven, te tratan. A los varones, peínense, hombre, rasúrense. No hacen caso, a las mujeres también, siempre hay que andar bien decorosas. Pero la visión de Isaías acá era interesante. Su majestad se enfoca en la magnificencia de las prendas que llevaba. Todo el manto de su vestido cubría todo el templo. Entendiendo todo este primer versículo, mis hermanos, ¿cuál debería de ser la respuesta apropiada del corazón ante el Dios santo y soberano que está sentado en el trono? Y yo te preguntaría, ¿es Cristo el Rey de tu vida? Cuando vos te levantás en la mañana, ¿reconoces la soberanía y el señorío de Cristo en tu vida? ¿O tiene que pasar algo grave con la muerte de alguien o algo catastrófico a nivel nacional para que vos empecés a buscar a Dios como debe de ser buscado? Te animo, mis hermanos. No quiero entrar al segundo punto porque ya faltan como 7 minutos. Pero te animo a que analicemos realmente y empecemos a dimensionar quién es Dios. Ese rey a quien vio Isaías hace más de 3000 años, ese rey, mis hermanos, es el rey que está vivo y está reinando todavía. Y ese rey es soberano sobre tu vida y sobre mi vida. Ese rey que es Cristo murió en la cruz del Calvario para limpiarte y purificarte y hacerte santo como Él es santo. Amén. Nos ponemos de pie, mis hermanos, y vamos a terminar orando. No sé si alguien quería comentar algo, pero no lo voy a dejar. Mejor póngase de pie y así terminamos la clase y nos vemos la próxima semana, ¿ok? Vamos a orar. Zoraida, ¿querés? Muchísimas gracias, Señor, por este tiempo para preparar su palabra. Gracias, Señor, porque se nos ha comunicado claramente. Permita, Señor, que, bueno, claramente y con el poder de su autoridad, Señor, sobre nosotros, podamos reconocer su autoridad, su santidad, Señor, esa esencia magnífica de Dios que nos amó y se entregó por nosotros, Señor.
podamos ser fieles, que podamos honrar a Dios, que podamos examinar nuestra mente y corazón, nuestros pasos y arreglarlos delante de Dios. Que podamos ser por su gracia, por su misericordia sobre nosotros, que podamos ser fieles y agradables, que nuestras vidas sean pasos, Señor, de su maravilla, de su poder, de su gracia, de su salvación para con nosotros. Que podamos con nuestra vida, con nuestra palabra, con nuestro ejemplo, predicar a otros su palabra, Señor. Porque es lo que realmente en estos momentos aprende, Señor. Predicar su bendito evangelio de salvación, evangelizar, discipular y dar ejemplo, Señor. Bendiga a su siervo, Señor, nos ha presentado su palabra y a todos y cada uno de nosotros que podamos ser luz en la oscuridad. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Acordémonos, estamos cumpliendo 125 años como Fienca.